¿Quieres aprender cómo deshabilitar completamente la telemetría de Windows, proteger tu privacidad y maximizar el rendimiento de tu PC? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda, chicos, chicas? Para los que no me conocen, yo soy de Hales Games. Estamos en un nuevo video. Vamos directo al grano. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es la telemetría y por qué es tan importante deshabilitarla. La telemetría, en el contexto de Windows, es un sistema de recopilación de datos que envía información a Microsoft sobre el uso que hacemos de nuestro equipo. Esta información puede incluir desde datos básicos de hardware hasta detalles más específicos sobre las aplicaciones que utilizamos, nuestros hábitos de navegación y otros aspectos de nuestra actividad en línea. Deshabilitar la telemetría no solo protege nuestra privacidad al editar la recopilación de datos sensibles, sino que también mejora el rendimiento de nuestro equipo, especialmente en tareas exigentes como los videojuegos, y minimiza potenciales riesgos de seguridad. Para abordar de manera efectiva y completa la desactivación de la telemetría, he creado una carpeta de optimización especialmente diseñado para este fin. Esta carpeta combina mi experiencia y conocimientos para deshabilitar todos los componentes relacionados con la telemetría, garantizando así la máxima privacidad y rendimiento de nuestro sistema. Ahora que hemos establecido la importancia de deshabilitar la telemetría, pasemos a la acción. A continuación te guiaré paso a paso en la instalación de mi carpeta de optimización especialmente diseñada para este propósito. En primer lugar, accederemos al enlace proporcionado en la descripción de este video. Este enlace nos llevará a Mediafire, donde encontraremos el archivo de instalación de la carpeta. Una vez aquí, le daremos un clic en el botón de descarga. Sucesivamente se nos desplegará este apartado. Aquí vamos a guardarlo en una ubicación de fácil acceso. En este caso utilizaré la ruta de descargas y le daremos un clic en guardar. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo comprimido y lo vamos a extraer dándole clic derecho y presionando la opción de extraer en desactivar telemetría by The Hales Games y le daremos un clic. Esto creará una nueva carpeta que contendrá todos los archivos y scripts necesarios para realizar la desactivación de la telemetría de manera segura y eficiente. Si quieren, el archivo .winrar ya lo pueden eliminar. A continuación vamos a acceder a la carpeta principal dando doble clic sobre ella y posteriormente accederemos a la subcarpeta. Aquí encontraremos una serie de procedimientos detallados para deshabilitar por completo la telemetría. Antes de ejecutar cualquier script o modificar alguna configuración, es necesario crear un punto de restauración del sistema. Para ello le haremos doble clic sobre el primer paso. Una vez adentro, seleccionaremos la unidad del sistema, generalmente es la partición C. Sucesivamente daremos un clic en vamos a asegurar que la opción activar protección del sistema esté activada y le damos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. Posteriormente procederemos a crear un punto de restauración. Para ello daremos un clic en crear y vamos a colocarle un nombre descriptivo que en este caso será desactivación de telemetría by The Hales Games y le haremos un clic en crear. Esta acción generará una instantánea al estado actual de nuestro equipo, funcionando como una red de seguridad en caso de imprevistos, así que le haremos un clic en cerrar. Si algo sale mal, que lo dudo, le daremos un clic en restaurar sistema y seguimos los pasos. Ahora que hemos asegurado nuestro sistema, procederemos a realizar los ajustes básicos para deshabilitar las funciones de telemetría más comunes. Daremos doble clic sobre la carpeta de nombre ajustes básicos. Dentro de esta carpeta encontraremos tres pasos a seguir. Estos pasos se centran en tres áreas claves: el editor del registro de Windows, el programador de tareas y el editor de directivas de grupo. Daremos doble clic sobre la carpeta de nombre regedit relacionada con el registro de Windows. Dentro de la carpeta correspondiente localizaremos y daremos doble clic sobre el archivo .reg denominado desactivar telemetría. Nos va a salir este mensaje, así que le haremos un clic en sí y otro clic en aceptar. Este archivo contiene un conjunto de claves de registro que al ser aplicadas modificarán directamente la configuración del sistema operativo. Específicamente, este script desactivará diversas funciones de telemetría de Windows, como la recopilación de datos de diagnóstico, la participación en programas de mejora y el envío de información de uso a Microsoft. Al modificar estos valores, se impide que Windows envíe datos a los servidores de Microsoft, protegiendo así nuestra privacidad y optimizando el rendimiento del sistema. A continuación, dirigiremos nuestra atención a la subcarpeta denominada programador de tareas. Daremos doble clic sobre esta sección y daremos doble clic sobre el programador de tareas. Una vez adentro de la biblioteca del programador de tareas, expandiremos la rama correspondiente a Microsoft y posteriormente la de Windows. Aquí nos vamos a centrar nada más en dos carpetas específicas. Primero que todo, daremos un clic sobre Application Experience. Dentro de esta carpeta desactivaremos todas las tareas programadas. Para deshabilitar una tarea es muy simple. Simplemente daremos clic derecho y un clic en deshabilitar. Estas tareas suelen estar diseñadas para recopilar datos sobre el uso de aplicaciones y enviarlos a Microsoft. Por ende, las vamos a deshabilitar. Sucesivamente haremos un clic sobre la siguiente carpeta de nombre Customer Experience Improvement Program. Esta carpeta contiene tareas relacionadas con el programa de mejora de la experiencia del cliente, así que también las vamos a deshabilitar. Al realizar estas acciones estaremos impidiendo de manera efectiva que Windows recopile y envíe datos de telemetría a Microsoft, lo que se traduce en una mayor privacidad y en un potencial aumento en el rendimiento del sistema. Finalmente, procederemos a configurar el editor de directivas de grupo, así que
que le haremos doble clic sobre la carpeta de nombre GPedit. Esta herramienta nos permitirá realizar ajustes a nivel de sistema para deshabilitar completamente la telemetría. Si tu versión de Windows no incluye el editor de directivas de grupo por defecto, van a encontrar una carpeta de nombre instalar GPedit. Le haremos doble clic. Recuerden que esto solo es para las personas que no tengan GPedit. Si ustedes tienen GPedit, pueden saltarse este paso y adentro encontraremos un archivo .bat que nos permitirá instalarlo. Haremos clic derecho sobre el archivo y lo ejecutaremos como administrador y reiniciaremos nuestro equipo para que los cambios surtan efecto. Bien, ahora que ya todos tenemos gpedit.msc, vamos a dar doble clic sobre el archivo que dice GPedit. Una vez adentro del editor de políticas de grupo, vamos a dar un clic en la flechita que está al lado de plantillas administrativas y otro clic sobre la flechita de componentes de Windows. Aquí vamos a buscar la carpeta de nombre recopilación de datos y compilaciones preliminares y le daremos un clic. Localizaremos la directiva de nombre permitir telemetría y le daremos doble clic. En la ventana de propiedades seleccionaremos la opción de habilitada. En el campo opciones seleccionaremos la opción de cero seguridad solo empresas. Esta configuración garantiza el nivel más alto de privacidad al deshabilitar completamente la recopilación y envío de datos de telemetría. Le haremos un clic en aplicar y otro clic en aceptar. A continuación accederemos a la carpeta denominada servicios innecesarios, dando doble clic sobre ella. Aquí encontraremos dos carpetas, pero primero que todo nos vamos a fijar en la que tiene nombre desactivación de servicios, así que haremos doble clic. Aquí adentro encontraremos dos archivos .bat. Primero que todo haremos clic derecho sobre desactivación de servicios de telemetría y un clic en ejecutar como administrador. Al ejecutar este script con privilegios de administrador, se iniciará un proceso de desactivación de servicios no esenciales para el funcionamiento básico del sistema, pero que contribuyen significativamente a la recopilación de datos de telemetría. Esta acción se traduce en una mejora sustancial de la privacidad del usuario al tiempo que libera recursos del sistema y potencialmente optimiza el rendimiento del equipo. Así que presionaremos cualquier tecla para continuar y le daremos un clic en aceptar. Posteriormente ejecutaremos con privilegios de administrador el script complementario denominado depuración de telemetría. Daremos clic derecho y un clic en ejecutar como administrador. Este script realizará una limpieza más profunda del sistema, deshabilitando tareas programadas adicionales, modificando claves de registro y desactivando funciones relacionadas con la recopilación de datos de uso por parte de Microsoft. Así que presionaremos cualquier tecla para continuar y daremos un clic en aceptar. Al combinar la ejecución de ambos scripts, se garantiza una desactivación exhaustiva de la telemetría, maximizando así la privacidad y el rendimiento del sistema. Gente, si ustedes desean revertir estas configuraciones, simplemente se meten a la carpeta de nombre default servicios y ejecutan como administrador ambos archivos .bat. Pero esto solamente háganlo si quieren revertir los cambios que hicimos con anterioridad. Si no los quieren revertir, no ejecuten nada en esta carpeta. Ahora pasamos al punto número 4. Daremos doble clic sobre la carpeta de nombre OSU10 y ejecutaremos el programa de nombre OSU10.exe. Para los que no saben el funcionamiento de este software, es una herramienta diseñada para optimizar la privacidad y el rendimiento de sistemas de Windows, al ofrecer un control granular sobre las funciones de telemetría y recopilación de datos, permitiéndonos desactivar aquellas que consideremos innecesarias. Para aplicar de manera rápida y eficiente la configuración de privacidad deseada, vamos a proceder a dar un clic en la opción de archivo y sucesivamente otro clic en importar configuraciones. Y vamos a importar mi archivo de configuración predefinido de nombre Teales Games no telemetría y le daremos un clic en abrir. Sucesivamente le daremos un clic en OK para que se apliquen los cambios. Este archivo les va a ahorrar mucho tiempo, ya que seleccioné yo personalmente las mejores opciones para deshabilitar, así que ustedes no van a tener que hacer nada, optimizando así la configuración de la privacidad del sistema. Y ya podremos cerrar el programa y le daremos un clic en OK. Y por último vamos a pasar al punto número 5. Daremos doble clic sobre la carpeta de nombre WPD y ejecutaremos el programa de nombre WPD.exe. Si no estás familiarizado con WPD.exe, es una herramienta de software diseñada para deshabilitar de forma selectiva funciones de telemetría en sistemas operativos Windows, brindando a los usuarios un mayor control sobre la privacidad de sus datos y optimizando el rendimiento del sistema. Bien, una vez adentro del software encontraremos dos opciones. Primero que todo vamos a centrar nuestra atención en la opción de nombre telemetría y le daremos un clic en la opción de Disabled. Al hacer clic en la opción de Disabled se desactivarán de forma selectiva diversas funciones de recopilación de datos y telemetría del sistema operativo, lo que aumenta la privacidad del usuario y reduce el impacto en el rendimiento. Y al lado encontraremos la siguiente opción de nombre telemetría IPs. Le haremos un clic en la opción de block y al hacer clic en block se bloquea el acceso de nuestro equipo a las direcciones IP conocidas por enviar y recibir datos de telemetría, lo que refuerza la privacidad
privacidad de nuestro sistema y evita el envío de información no deseada. A continuación accederemos a la sección de nombre Blocker y daremos un clic sobre las reglas de telemetría y un clic sobre las reglas de extra. Al activar estas opciones se creará una barrera de seguridad adicional al bloquear las conexiones salientes a dominios conocidos por enviar datos de telemetría, como los utilizados por aplicaciones de Microsoft, Office y servicios de actualización de Windows, lo que previene la recopilación de información confidencial y optimiza el rendimiento del sistema. Y ya podremos cerrar este programa. Y bueno gente, al finalizar todos los pasos de esta carpeta de desactivación de telemetría, hemos deshabilitado de manera efectiva los mecanismos de recopilación de datos, garantizando una mayor privacidad y un potencial aumento en el rendimiento del sistema. Así que ya podremos cerrar esta carpeta. Para que los cambios surtan efecto, vamos a reiniciar nuestra computadora. Esto asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil. Le haremos un clic en el logo de Windows, daremos otro clic en inicio y apagado y seleccionaremos la opción de reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que ese tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye bye.